Hay algo ocurriendo en este Mundial 2026 que el fútbol todavía no ha terminado de procesar. Lamine Yamal tiene 18 años, acaba de terminar una temporada con 16 goles y 11 asistencias en la liga. Tiene una Eurocopa, 3 ligas y una Copa del Rey en su vitrina. Y sin embargo llega a este torneo siendo posiblemente el jugador más desestabilizador que existe sobre un campo de fútbol en este momento. No en un sentido de promesa, no en el sentido de que el mundo está esperando que confirme su talento. En el sentido real, en el sentido táctico, en el sentido de que puede romper a un equipo entero sin que nadie haya podido diseñar todavía una solución que funcione durante más de 40 minutos seguidos. Y eso, para cualquier entrenador que tenga que enfrentarle en las próximas semanas, es exactamente el problema. Este se suponía que era el Mundial de la consolidación generacional. 48 selecciones, 104 partidos, 3 países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, compartiendo un torneo diseñado casi arquitectónicamente para el fútbol más físico, más rápido y más atlético de la historia reciente. Y los relatos que llegaron a este torneo encajaban perfectamente con esa idea. Nuevas potencias, nuevas estrellas, el fútbol mirando hacia adelante. Y entonces mencionas a España y la conversación cambia completamente. Porque España llega con el jugador más caro del planeta, valorado en 200 millones de euros. Que todavía no ha disputado un mundial en su vida y que ya está siendo tratado como la figura más peligrosa del torneo. Para entender por qué Yamal en 2026 es un problema diferente al que cualquiera espera, hay que entender de dónde viene. No el Yamal de las portadas, no el Yamal de los titulares sobre récords de precocidad. El Yamal que importa aquí es el que construyó su lugar en el fútbol de élite sin que nadie le diera tiempo de adaptación. Sin que nadie le concediera el margen de error que se le otorga a un joven normal. Debutó con el primer equipo del Barcelona con 15 años. Debutó con la selección española con 16 años, el 8 de septiembre de 2023, en una victoria por 7-1 contra Georgia, y marcó en ese mismo partido, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en jugar y anotar para España. No fue un gol de la suerte, no fue un remate en el área pequeña. Fue el primer aviso de que esto no era un experimento, era un fenómeno. Pero la prueba real llegó en el verano de 2024, la Eurocopa en Alemania. España entera mirando al extremo derecho de 16 años con una mezcla de ilusión y vértigo, preguntándose hasta dónde podía aguantar la presión de un torneo grande. La respuesta fue la semifinal contra Francia. España caía 1-0, la presión era máxima, el partido apretado, Mbappé y compañía controlando el tempo. Y entonces Yamal recogió el balón a 25 metros del área, se sacó al marcador con un quiebre de cadera y sacó un zurdazo que entró por el ángulo superior derecho a 102 kilómetros por hora. Ese gol, elegido como el mejor de toda la Eurocopa 2024, no fue el disparo de un chico con suerte. Fue la declaración de intenciones de un jugador que ya entendía los torneos de una manera que la mayoría de los jugadores adultos no entiende. España ganó 2-1 y fue a la final. Yamal terminó el torneo con un gol y 4 asistencias. Fue elegido mejor jugador joven del campeonato. Y en el camino, batió cada récord de precocidad que existía en la competición europea. El más joven en disputar un partido, el más joven en jugar una semifinal, el más joven en marcar, el más joven en jugar y ganar una final. Superando en ese último registro nada menos que a Pelé. Todavía no había cumplido 17 años cuando levantó el trofeo. Pero aquí está lo que hace que Yamal en 2026 sea un problema, diferente al de ese Yamal de la Eurocopa. Porque hay una narrativa fácil y hay una narrativa verdadera, y no siempre son la misma. La narrativa fácil dice que la temporada 2025-2026 no fue perfecta, que sufrió 3 lesiones de ingle entre septiembre y noviembre que le cortaron el ritmo, que se perdió partidos importantes, que el Barcelona tuvo altibajos. Y esa narrativa tiene una parte de verdad. Pero lo que se omite es lo que hizo cuando estuvo disponible. En la liga esta temporada, 16 goles y 11 asistencias en 23 partidos. Un gol cada partido y medio, una asistencia cada 2. En Champions League, 4 goles y 4 asistencias en 7 encuentros. Números que no pertenecen a un jugador de 18 años. Pertenecen a la conversación de los mejores extremos del mundo en este momento. Y los números con España en partidos oficiales de selección cuentan una historia todavía más clara. Promedio de valoración de 8.4 en sus 5 últimas apariciones con la roja. 2 goles y 2 asistencias en ese periodo. El jugador que más cuesta defender en Europa llega a su primer mundial en el mejor momento de su carrera, que es, sin exageración, el mejor momento de cualquier jugador de 18 años que haya existido en este deporte. Pero aquí hay que hablar del equipo que hay detrás de él.
porque eso es lo que hace a España en 2026 realmente diferente a cualquier versión anterior de sí misma. Luis de la Fuente construyó algo que el fútbol español llevaba décadas buscando sin saberlo. Un equipo que no necesita tener el balón el 80% del tiempo para dominar, que puede presionar alto con intensidad de Premier League y que al mismo tiempo tiene la calidad técnica para construir desde atrás con paciencia cuando lo necesita. La base del bloque tiene una particularidad llamativa. Descansa casi completamente sobre jugadores del Barcelona y el Athletic de Bilbao. Sin presencia del Real Madrid en los esquemas principales, Rodri Hernández, cuando está disponible, es el ancla que hace que todo lo demás tenga sentido. El control del tempo, la distribución, la capacidad de leer el partido 2 segundos antes que todos los demás. Pedri y Fabián Ruiz complementan el triángulo en el centro del campo con una mezcla de llegada, recuperación y criterio que pocos equipos del mundo pueden igualar. Dani Olmo rompe líneas desde posiciones interiores y genera el caos organizado que necesitan los extremos para explotar los espacios. Y Nico Williams por la izquierda forma con Yamal la pareja de extremos más temida del mundo en este momento. Dos jugadores que se mueven tan rápido sobre el césped que los laterales rivales tienen que elegir constantemente a cuál de los dos dejan correr. Lo que todo esto significa para Yamal es lo que Argentina construyó alrededor de Messi en Qatar 2022, la libertad. No tiene que defender, no tiene que recuperar, no tiene que construir el juego desde la primera línea. Su rol es ser el problema irresolvible al final de cada jugada. Puede esperar al borde del área, puede pedir la pelota en el centro, puede arrancar desde su banda y cortar hacia adentro. Donde quiera que el defensor decida esperarle, Yamal ya está pensando en otra dirección. El problema táctico que representa para cada rival es genuinamente incómodo de una manera distinta a la de cualquier otro extremo. Con la mayoría de los extremos, el plan defensivo tiene al menos una lógica coherente: duplicar la marca, empujarle hacia afuera, negarle el interior. Con Yamal eso no funciona porque la misma acción nunca produce el mismo resultado. Puede ir por fuera cuando el lateral espera que corte. Puede cortar hacia adentro cuando el lateral cree que seguirá por la banda. Puede parar el balón en seco cuando el defensor ya está en movimiento. Y cuando el partido se tensa, cuando los equipos cierran líneas y los espacios desaparecen, aparece su capacidad más difícil de defender, el pase que nadie más veía. Ese es el Yamal que más asusta en un torneo de eliminatorias. No el que desborda, no el que dispara desde fuera del área, aunque ambas cosas son reales. El que asusta en el fútbol de knockout es el que lee los partidos difíciles con una madurez que no debería corresponder a alguien de su edad. En la Eurocopa, cuando España se atascó contra Alemania en cuartos de final, fue Yamal quien generó los desequilibrios que abrieron el partido. Cuando Francia cerró todos los canales en semifinales, fue Yamal quien encontró el único carril que existía y lo atravesó con un golpe de zurda que acabó en uno de los mejores goles de la historia del torneo. No reaccionó al partido, lo interpretó, y esa capacidad de interpretar partidos difíciles, de encontrar soluciones en los momentos en que el fútbol parece no tenerlas, es precisamente lo que más cuesta defender en un contexto de Copa del Mundo, porque el fútbol ya cometió este error antes. Antes de la Eurocopa 2024, la narrativa era razonable y honesta en apariencia. Yamal era extraordinariamente talentoso pero demasiado joven, sin experiencia en torneos grandes, sin el peso específico para decidir en los momentos que definen competiciones. Francia tenía a Mbappé, Inglaterra tenía a Bellingham, Alemania jugaba en casa. El ambiente general era claro, gran talento, pero este torneo pertenece a los que ya han demostrado en el más alto nivel. Luego Yamal marcó ese gol en la semifinal contra Francia. Y luego España ganó la Eurocopa. Y el relato tuvo que reescribirse. Este mundial llega con España como una de las grandes favoritas. Campeona de Europa, con una clasificación impecable, con una generación que mezcla experiencia reciente y hambre de más. Y en el centro de todo eso, un chico de 18 años que cumplirá 19 precisamente el 13 de julio, el mismo día que está programada la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Si España llega hasta ahí y gana, Yamal se convertiría en campeón del mundo el día de su cumpleaños número 19. El fútbol a veces escribe guiones que ningún escritor se atrevería a proponer por miedo a que parecieran inverosímiles. Lo que resulta realmente difícil de defender en Yamal no es ninguna de sus cualidades por separado. No es solo la velocidad, que es real. No es solo el regate, que es excepcional. No es solo el disparo, que ya quedó grabado en la memoria colectiva del fútbol europeo. Lo que es genuinamente complicado es que lleva todas esas versiones en un solo cuerpo y las combina en tiempo real según lo que el partido necesita. Puede abrir por la derecha, desplazarse hacia el interior, caer entre líneas, asociarse en espacios reducidos o simplemente esperar en el último tercio a que llegue el momento exacto.
Donde quiera que decidas esperarle, ya está pensando en otro sitio. El fútbol pasó años construyendo el relato de la siguiente generación. Armó el hype alrededor de las nuevas estrellas. Esperó el momento del relevo como si fuera una cuestión de trámite. Y resulta que el representante más joven de esa generación llegó antes de que nadie tuviera tiempo de prepararse para él. No es una promesa esperando su momento. Ya tuvo su momento. Fue en Alemania, en semifinales, con 16 años y un gol en el ángulo que detuvo el tiempo durante 3 segundos. Ahora llega al torneo más grande del mundo con 18 años, el equipo más sólido de Europa a su alrededor. El hambre de quien todavía no ha tocado el techo y la capacidad de leer un partido difícil mejor que cualquier jugador de su generación. Y cuando este mundial se ponga serio, cuando los partidos se tensen, cuando los espacios desaparezcan y el resultado dependa de un solo momento, todos los defensores que tengan que enfrentarle van a hacerse la misma pregunta que el fútbol lleva haciéndose desde que tenía 15 años. ¿Qué se supone que hago ahora con Yamal?